Nuevo informe nacional, como es habitual, en Sobre Tablas, en este caso con Ricardo Mangano, licenciado a cargo de las noticias que surgen del Ejecutivo Nacional y también del Congreso de la Nación. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Muy buenos días. Mañana nublada en la ciudad de Buenos Aires, frío aquí en la capital de la República Argentina. Bueno, pasó de todo ayer en la Cámara de Senadores. Te digo que pasó de todo porque hubo una jugada de la propia Patricia Bullrich que fue hackeada por Villarroel y también por la bancada de Unión por la Patria. ¿Qué pasó? El caso de Patricia Bullrich quiso incorporar sobre tabla al momento de tratar el pliego de todos los jueces de la República Argentina. Se había acordado en labor parlamentaria que solo se iban a tratar 50 pliegos. Patricia Bullrich de la nada pidió la incorporación de otros 23 pliegos más que no estaban acordados en la labor parlamentaria. Por lo tanto, saltó la bronca de Unión por la Patria y así la senadora Juliana Di Tulio protestó por la falta del cumplimiento acordado en la reunión de labor parlamentaria y lógicamente acusó a la propia Patricia Bullrich y a todo el oficialismo de deslealtad parlamentaria. A la queja se sumó el senador justicialista José Mayán, quien presionó a no solamente a Victoria Villarroel, sino a la propia Patricia Bullrich, porque si querían cambiar la orden del día, debería hacer la moción de pedir la incorporación de los pliegos, lo que debía aprobarse con los 2/3 de todos los que estaban presentes. Lógicamente se dieron discusiones reglamentarias y finalmente se acordó un cuarto intermedio que pasaron más allá de los 15 minutos y luego de reiniciada la sesión se logró un acuerdo parlamentario para que sean incorporados todos los pliegos de los jueces que tenían dictamen de comisión e incluso la de la jueza María Victoria Micheli, que había sido vetada por el presidente Javier Milei por ser la cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, que lo investiga Milei y Adorni, no solamente por el caso Libra, sino también por el enriquecimiento ilícito del propio jefe de gabinete, y se puso en consideración también, aprobado para que se trate en el recinto de la Cámara de Senadores, el pliego de María Verónica Micheli. Pero claro, recordemos que este fue el problema político interno de la Libertad Avanza que se había generado cuando Patricia Bullrich fue y le planteó al propio presidente de la Nación la objeción de conciencia porque no creía en sus convicciones íntimas de que se debía vetar a una candidata jueza por ser pariente de. Recordemos lo que decía Patricia Bullrich después de la reunión con el propio presidente de la Nación. De la Nación, como se lo planteé en una charla muy madura, muy seria, y uno pone a disposición su renuncia porque es lo que hacen las personas de bien. Él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación, así que eso queda ahí. El bloque de la Libertad Avanza tiene muchos temas por delante y esta es una figura que se utiliza en muchas situaciones en las que los principios que uno lleva, digamos, están en contra, pero son posiciones individuales, no son posiciones de bloque. Las posiciones de bloque en general tienen que ver con las cuestiones de la política, de los proyectos, del rumbo, de la acción de gobierno. Esto es un tema distinto y es totalmente aceptado por la doctrina parlamentaria. Esto decía Patricia Bullrich. Lo cierto es que después las cosas cambiaron. En el día de hoy Patricia Bullrich quiso hacer una jugada que no le salió bien y finalmente el pliego de Micheli logró aprobarse en la Cámara de Senadores. 44 votos a favor entre peronismo, PRO, UCR, los bloques provinciales, el libertario Francisco Paoltroni, en tanto que 18 senadores de la Libertad Avanza votaron en rechazo de la nominación
y solo hubo 2 abstenciones. Adivinen de quién. Una, la senadora Silvana Scheider. La otra, la propia Patricia Bullrich, que al momento de justificar su voto decía lo siguiente. Orden del día número 112. Sí, senadora Bullrich. Bueno, quiero dar a conocer mi voto en este pliego. Ya lo he dicho, tengo una objeción de conciencia. Estoy íntimamente convencida que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. Acá la evaluación que hace el Senado de la Nación es por los méritos, y estos méritos se han merituado exactamente en los distintos pasos hasta llegar a la audiencia. En ese sentido, considero que las personas son únicas e irrepetibles, que no se puede generar una responsabilidad colectiva en algo que es meramente una responsabilidad individual, y en consecuencia, y siendo presidente de este bloque, me voy a abstener de votar en contra de la jueza Micheli. Esa es mi posición. No comprometo a mi bloque. La objeción de conciencia es una decisión individual y eso es lo que quería dejar claro en este momento. Muchas gracias. ¿Cambió de opinión Patricia Bullrich? ¿La presionaron desde el gobierno nacional? Bueno, un verdadero papelón para la jefa del bloque de la Libertad Avanza, que no sabía cómo salir de este enredo y terminó votando la abstención. A la votación faltaron el cordobés Luis Juez, quien también faltó, una chubutense, Andrea Cristina no estuvo presente, mientras que Edith Terenzi y Carlos Linari votaron a favor de la jueza María Verónica Micheli. También faltaron la propia Alejandra Vigo, que pertenece al peronismo de Córdoba, y también faltó otra senadora neuquina, Julieta Carroza, que estaban en la sesión, pero al momento de la votación, Cristina, Luis Juez, Julieta Carroza, Rolando Figueroa, también el tucumano, y Alejandra Vigo se levantaron y no votaron el pliego de María Verónica Micheli. Ahora, ¿qué pasa? El costo político al gobierno es enorme. Ahora, ¿cómo sigue todo este espacio? El propio presidente de la Nación tiene que firmar el decreto por el cual acepta la designación de María Verónica Micheli. Si no lo hace, seguramente que la propia candidata jueza lo llevará a la justicia, lo llevará a la Corte Suprema de Justicia y veremos cómo termina este tema. Ahora sí, algunos, por ser familiares de, como Emilio Rosati, hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosati, como María Julia Sosa, secretaria del juez federal Julián Ercolini, también Ana María Juan, la esposa del juez Martínez Di Giorgi, que lleva adelante la investigación del caso Libra de Milei, fueron avalados por este Parlamento Nacional. Recordemos entonces, los votos de Chubut: Andrea Cristina se rajó, se levantó y no estuvo presente. Edith Terenzi y Carlos Linares votaron para que María Verónica Micheli fuera designada juez en la ciudad de La Plata, juez federal en la ciudad de La Plata. Antes se había tratado las deudas con los holdouts y el Parlamento aprobó, entre otras cosas, pagar 171 millones de pesos a los holdouts que se les debía y que nunca habían querido ingresar en, en los distintos acuerdos que se hicieron a nivel de los distintos gobiernos para terminar de saldar algunas deudas, pero este Parlamento sí logró aprobarlo en el día de hoy. Es todo, Carlos, siguen ustedes.
Ricardo, como siempre, completísimo el informe con toda la actualidad parlamentaria y también del Ejecutivo Nacional. Un abrazo grande, buen fin de semana y hasta la semana próxima. Hasta luego. Ricardo Mangano, en vivo desde el Congreso de la Nación.